amigas, amigos? Un placer saludarles y darles la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Platicando con. Yo soy Samuel Martínez Cousté y para mí es un placer de verdad darles la bienvenida y recibirlos en este espacio, recordándoles que estamos completamente en vivo para ustedes a través de la señal de TV4 y por supuesto también a través de nuestro Facebook en Platicando con, en donde, bueno, pues le pueden dar like a la página y seguirnos en Facebook y ahí podemos tener mucha interacción, ahí podemos recibir sus comentarios, sus dudas, sugerencias, las cuales recibiremos siempre con el placer de poder compartir con ustedes. Y bueno, hoy un tema padrísimo, de verdad, así que no se lo pierdan. La próxima hora vamos a hablar de la figura del cuentacuentos. Si bien lo recuerdan, cuando éramos niños, ¿quién no disfrutó escuchando el cuento de mamá, de papá, de abuelo, o de un cuentacuentos profesional que nos llevaba a viajar y nos llevaba a imaginar por lugares extraordinarios que no conocíamos y que, bueno, formaron parte de nuestra infancia? La figura del cuentacuentos poco a poco se ha ido perdiendo, pero es importante rescatarla y conocer cuáles son las tendencias y qué podemos hacer y cómo podemos contribuir para desde casa también rescatar esta gran figura del cuentacuentos. Así que acompáñenos. Hoy está con nosotros Harry García, titiritero y cuentacuentos profesional. Mi estimado Harry, hola, bienvenido a Platicando con. Qué gusto saludarte. Un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche. Gracias, mi querido Harry. También Rosy Romero, actriz profesional de teatro, cuentacuentos profesional, pues una persona dedicada a esto. Rosy, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues por el espacio para compartir. No, hombre, que agradecen, al contrario, gracias por venir y por estar aquí con nosotros compartiendo este tema, que a mí en lo personal me gusta, ya lo decíamos, yo también, es una actividad que yo también hago de manera, digamos, como aficionado, no lo hago de manera lucrativa, pero me gusta porque pues te enriquece compartir cuentos con niños, con adultos, platicar o contar una historia, ¿no? Y cómo este tema ha ido evolucionando. Pero me gustaría iniciar el tema, Harry, Rosy, con la pregunta clásica: ¿qué es un cuentacuentos? ¿Cómo identificamos a un cuentacuentos? Porque hay muchas versiones, ¿no? Que un cuentacuentos es un actor, es alguien que se para con vestido de alguna manera a platicar algo. Ahí hemos visto cuentacuentos que no se caracterizan, que son simplemente personas normales, con vestuario normal, y narran un cuento. Hay cuentacuentos muy buenos, muy reconocidos, que ya tienen giras en teatro y demás. Hay cuentacuentos más amateurs, están en ferias de libro. ¿Qué es un cuentacuentos, Rosy? Platícanos. Pues creo que lo interesante es, un cuentacuentos es alguien que tiene una historia que compartir. Para poder contar algo necesitamos algo que decir. Entonces yo llamaría a esta personaje que tiene una historia, que compartir, y que para contar esta historia, pues como tú mencionabas, no hay distintas formas de contar una historia y todas válidas. Tenemos distintas formas para contar historias. Nuestras abuelitas, abuelos eran cuentacuentos, ¿no? Claro. Eran cuentacuentos y nos contaban historias de distintas maneras. A lo mejor utilizábamos como la imaginación, utilizando un objeto, utilizando un libro como tal. Creo que se pueden utilizar distintas herramientas, pero la magia del cuentacuentos reside en poder contar una historia. Claro. Y en esa historia el poder lograr que el otro entre a la historia. Por supuesto, que el otro quiera saber qué sigue, ¿no? Que se enganche en ese juego. Padrísimo. Creo que se trata sobre eso. Sí, sin duda, Rosy. Y comparto contigo ese punto. Mencionabas algo padrísimo, que es no solamente contar la historia, porque a lo mejor todos podemos tener una historia que contar. Claro. El secreto está en que tu interlocutor se traslade contigo esta historia, que realmente lo logres meter a la historia de tal manera que se sienta parte de la historia y lo involucres. Ahí está el secreto. Por eso yo siempre he dicho, la actividad de cuentacuentos no es para todos, ¿no? Hay que tener ciertas habilidades que ahorita vamos a conocer. Harry, platícanos, desde tu punto de vista, tú estás más enfocado a la parte de los títeres, que digo que es lo mismo, ¿no? Aunque ya con un personaje o con varios personajes, lo mismo, cuentas una historia, platicas un cuento, pero con títeres. Sí, así ¿Cómo es desde tu perspectiva un cuentacuentos, Harry?
Pues mira, yo coincido con Rosy. Un cuentacuentos es alguien que tiene algo que contar, ¿sí? Alguien que tiene algo que transmitir. Las abuelas, la mamá cuando llega del mercado y nos cuenta una historia de todo lo que le sucedió ahí. El papá cuando llega enojado y cuenta qué le hizo el patrón. Claro, claro, ¿sí? claro. Y desde nuestra perspectiva como titiriteros, pues es igual, llevamos un mensaje con el punch de que tenemos un personaje que nos respalda. Sí. Y ese personaje tiene algo que transmitir, ¿sí? Ya no soy yo, es ese personaje el que les va a contar algo, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, es igual un cuentacuentos o una manera de llevar ese cuento, de trasladar a las personas, a los que nos están escuchando a ese mundo, es por medio de, pues ya no de mi cuerpo, sino de un personaje. Por supuesto. ¿Sí? Y pues que ese personaje tiene algo que decir. En esto que nos platican son, digamos, dos estilos completamente diferentes, desde la parte de los títeres, desde la parte teatral, la parte escénica, ¿no? Y hay grandes exponentes, Maribán Martínez, por ejemplo, es un actor de telenovelas que se hizo cuentacuentos, ¿no? Sí. Y es maravilloso, sus puestas en escena son magníficas, ¿no? Y te logra transportar, ¿no? Sí. Digamos, dentro de lo más reconocido. Pero también hay mucho talento, por ejemplo, en Guanajuato hay mucho talento, Rosy, en la parte de cuentacuentos. Sí. Muy con ir a la Feria del Libro, ¿no? Cada año y darte cuenta del talento local, ¿no? Muchísimo. Claro, y esto que mencionas también es muy lindo, como luego a veces buscamos en otros lugares, ¿no? Cuando aquí mismo en el estado, pues sí, hay muchísimas personas que nos dedicamos a esto. También hay nuevos talentos. En mi caso tengo un grupo de teatro de niños en San Francisco del Rincón. Qué padrísimo. Se llama Niñas y Niños Titiriteros por un Mundo de Paz. Y son niños titiriteros, o sea, son niños cuentacuentos. Ellos hacen sus propios títeres, ellos escriben sus cuentos, ellos cuentan sus cuentos, ¿no? Y desde esta base de tener algo que compartir, de cómo lo quiero compartir escénicamente, utilizan objetos, los títeres, y es muy padre el poder compartir. Cuando se presentan en algún encuentro de teatro, cuando nos invitan a dar funciones a algún lugar, y poder ver también el trabajo de otros compañeros, ¿no? Como el poder tener esa empatía de escucharnos entre nosotros, es sumamente enriquecedor. Sí, Creo que en el estado hay muchísimo talento, y que es talento muy diverso, esto también está padre, que hay distintas técnicas, distintas formas de contar historias, sí, claro. y nos enriquece bastante, ¿no? Sí, entonces, creo que es como, pues, tener como la apertura, la empatía también, la escucha, e ir estableciendo redes. Hay ciertas habilidades que hay que tomar en cuenta para hacer cuentacuentos. Yo quisiera mandar una cápsula muy importante donde habla que el buen cuentacuentos ha de convencer por medio de su voz y su interpretación. Pensamos que la interpretación solamente es al cantar, ¿no? También se tiene que interpretar cuando contamos un cuento. Sí, es. Claro. Vamos a ver la siguiente cápsula. El buen cuentacuentos ha de convencer por medio de su voz y su interpretación en la lectura, y exige el recurso original de expresividad facial y corporal, factores que acentúen el realismo y con ello la conexión con el público a quien se cuenta el cuento. Pues ahí está, clarísimo, clarísimo. De verdad, se requieren ciertas habilidades para hacer cuentacuentos. Digo, como bien lo decías, el papá es un cuentacuentos cuando llega a casa y platica cómo le fue. Sí. Es que mi jefe, es un cuento, es una historia. Mamá igual, cuando se fue con las amigas y tuvo una historia ahí que contar. Es un cuento. Pero ser cuentacuentos profesional requiere de ciertas habilidades. Rosy, platícanos algunas de ellas. Creo que es muy importante tener la sensibilidad para escuchar, ¿no? Creo que para poder compartir una historia, primero hay que escuchar las historias, Claro. hay que escuchar el mundo en el que estamos.
y tener esa sensibilidad, ¿no? Para empaparnos, para tener una apertura y que aquello que puedo decir en verdad llegue al otro. Más allá de esa sensibilidad, creo que nos lleva también a la expresión, ¿no? Con todo nuestro cuerpo. En realidad nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Utilizamos otras, sí, podemos hacer títeres, podemos utilizar objetos, podemos utilizar el libro como tal para mostrar imágenes Claro, y contarlas, pero nuestra primera herramienta es nuestro cuerpo. Sí. Y creo que es fundamental el reconocimiento de qué puedo hacer con esta herramienta con la que me muevo, con la que camino, con la que hablo, con la que respiro, ocupo un lugar en el espacio. Por supuesto. Entonces, con la que transmites. Claro, sí, claro. Entonces es como pues partir de ese reconocimiento y de todas las posibilidades que tiene esta herramienta maravillosa que es nuestro cuerpo. De todas las posibilidades a dónde puede llegar, cómo puedo contar a través de. Creo que también otra básica maravillosa pues es nuestra imaginación. Sin duda. Tener esa capacidad de jugar de verdad, de creérnosla de verdad, es un juego, hay que tomárnosla en serio. Totalmente. Precisamente ese es el juego, ¿no? Divertirse. Claro, Sí, claro. divertirse. Tener esa capacidad para entrar en la historia, para navegar junto con el personaje, y creo que en esa medida cuando tú lo disfrutas, el público lo disfruta Claro, también. es bien cierto eso. Harry, platícanos, ¿qué habilidades se requieren? Porque digo, ya lo comentábamos hace rato, ¿no? Sí. Son estilos distintos. Sí, cada quien Cada tiene su estilo propio tiene sus estilo. habilidades. Sí, así es. Desde tu perspectiva como titiritero, ¿qué habilidades se requieren, Harry? Porque ya Rosy está preparando a tus competidores futuros, ¿eh? Sí, no, está Ya bien. vienen empujando fuerte las nuevas generaciones, De Harry. hecho, ¿Qué yo también habilidades tengo se otro necesitan? grupo. Hay que compitan. No, está bien, ahorita lo decías antes de las habilidades, ahorita lo decías, no cualquiera puede ser cuentacuentos. No sé si recuerdes la película de Ratatouille. Sí, ¿cómo no? Al final de la película, el chef, el crítico de comida, no recuerdo ahorita el nombre, Ajá. dice que El sorpréndeme. ese, dice, refiriéndose a los chefs, dice, no cualquiera puede ser un buen cocinero, pero un buen cocinero puede venir de cualquier parte. Claro. Igual yo lo traslado a los títeres o cuentacuentos. No cualquiera puede ser cuentacuentos, pero un buen cuentacuentos puede venir de cualquier parte. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Pues se requiere primero imaginación, ¿sí? Más que conocimientos y estudios y todo, se requiere la imaginación, ¿sí? Sí. Se requiere tener algo que contar, esa necesidad de transmitir algo, no necesariamente de educar, sino de transmitir algo, ¿sí? Transmitir un deseo, un sentimiento, algo curioso que me sucedió, una buena historia que me encantó, una historia que me hizo llorar, ¿sí? Tener ese deseo, esa historia que transmitir, que tener el deseo de que esa historia perdure, ¿sí? ¿Qué más se requiere? Pues se requiere habilidad para hablar en público, porque no cualquiera se para delante de un público Claro. y se para y dice una historia, Claro. no cualquiera, ¿sí? Igual no cualquiera, yo debo confesar, me hice titiritero porque el monito es el que habla, ¿ah? Entonces yo acá atrás, La mano es la que habla. ahora sí que dile a la mano, ¿ah? Sí. ¿Sí? Pero también no cualquiera agarra uno y transmite con un muñequito de tela o de cualquier otro material. Entonces, poder pararse frente a un público con una historia que contar, con una imaginación muy activa, porque en las técnicas he visto cuentacuentos que no llevan nada y te transportan, y geniales, y te transportan y te llevan. He visto cuentacuentos que tienen el camisibá y te transportan con sus historias y olvidas, se te borra el cuentacuentos. Y esa es la magia de un cuentacuentos, que se te olvide quién está ahí y que veas ese personaje y te transporte. Sin duda. Sí, eso se requiere, Fíjate, imaginación. Harry y Rosy, antes de ir a la siguiente cápsula, creo que hay un ingrediente principal, que yo siempre le he dicho. Ingrediente sin el cual no hay historia, que
son las emociones. Si no eres capaz de transmitir emociones, no tienes historia. Y bueno, existen tantos cuentacuentos como historias que contar, ¿no? Algunos se basan en libros, algunos se basan en algunos elementos, como lo decía Rosy, y muchos de ellos se basan en historias reales. Vamos a ver la siguiente canción. Existen tantos tipos de cuentacuentos como formas de contar una historia. Algunos se apoyan en libros y otros recogen relatos de la tradición oral. Hay quienes usan elementos para dar énfasis al relato, como escenografías, disfraces, instrumentos u objetos. Y muchos solo hacen uso de la voz y el cuerpo para transportar al público al mundo de la imaginación. Pues ahí está, y es exactamente lo que decíamos, Rosy, lo que ya platicabas, ¿no? Y aquí me voy a regresar un poco a lo que decía Rosy, que me parecía maravilloso y bien cierto. El cuerpo. Tienes una herramienta poderosísima que es el cuerpo, el cual hay que desarrollar porque es el elemento principal. Yo creo que si tú logras desarrollar y creer en tu cuerpo, creer en tu capacidad de proyectar, de interpretar, de emocionar, los demás elementos que tengas servirán de apoyo y serán para enriquecer todavía más tu actividad. Pero cuando tienes un cuerpo que te da y tienes plena confianza en lo que haces, no requieres elementos adicionales. Puedes contar un cuento y puedes emocionar a quien quieras con simplemente pararte en el escenario, ¿no? Sí, y precisamente esto que mencionas, lo trabajo bastante con los niños, en teatro, ¿no? ¿Cómo puedo crear a partir de lo que soy? Cómo la base siempre es, bueno, antes que el personaje hay una persona, y yo como persona, ¿cómo puedo crear? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué emociones estoy tocando cuando estoy contando una historia, ¿no? Partir como desde esa naturalidad. Entonces es muy lindo porque los niños, por ejemplo, bueno, a lo mejor no tengo un libro y no tengo acceso a un libro, pero tengo un zapato, Claro. ¿no? Y a lo mejor... Un calcetín de colores, ¿no? Claro, tengo un calcetín y ese zapato se puede convertir en miles de cosas porque tengo imaginación, ¿no? Y puedo tomar el zapato y entonces puedo hacer distintas cosas con él. O de pronto un calcetín se puede convertir en otra cosa, ¿no? Un calcetín roto que saca la lengua, ¿no? Claro, mis manos se pueden convertir en otra cosa, ¿no? Sí. El propio cuerpo se convierte en otra cosa. Entonces es ahí como dotamos de muchísimas posibilidades lo que somos. Nuestra persona se puede convertir en 1000 cosas. Así es. Lo interesante es imaginarlo para hacerlo posible. Y si el cuentacuentos lo imagina, si lo cree, es capaz de hacerlo posible y el público es capaz de verlo. Eso es lo lindo, ¿no? Que a lo mejor pues de pronto ya una mano se convirtió en un dragón que viene volando y que está haciendo tal cosa y todos vemos que esa mano es un dragón. O a lo mejor no es la mano, pero es la palabra y todos lo imaginamos. Entonces creo que eso es como una parte mágica y fundamental, ¿no? Como partir de la naturalidad de la persona que somos y esto que somos poder transformarlo en otra cosa, poder convertirlo en muchas cosas. Correcto, exactamente, Rosy. Y es importantísimo esto, Harry. Vamos a irnos al corte, pero quisiera brevemente dejar este tema pendiente, Harry, para regresando del corte tocarlo contigo, porque, digo, ya nos decía Rosy, ella es cuentacuentos y está en la parte escénica, pero tú estás en la parte de títeres. Es decir, tú te metes no en un personaje, sino en 2 o 3 al mismo tiempo, con varios títeres, cuando haces una sinergia con varios personajes. ¿Cómo lo haces, Harry? Brevemente, para dejarlo pendiente para el corte, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo? No lo sé. Es lo padre. Sí, o sea, hay veces que haces un espectáculo, creas el espectáculo aquí, y ya cuando lo vas a ensayar dices, ¿y cómo voy a hacer esto y esto y esto? ¿Y qué voz te voy a poner? ¿Y qué le voy a poner Entonces, ensayas, haces los ensayos, grabas el ensayo,
Y luego dices, ¿cómo hice eso? O sea, salió como estaba aquí. Sí. Entonces, creo que un poco, en mi caso, mi compañía Farfala es una compañía de teatro de títeres. Entonces, los títeres son los actores. Sí, claro. Sí, entonces, Harry, vamos al ok, corte, sí, sí. Harry, para no interrumpirte en este momento, que es Ok. importante, que es, digamos, hablando de cuentos, Sí. es el clímax, ¿no? Ok. Para Exacto. entrar en el mood, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un corte muy breve, amigos, pero es muy breve, así que la invitación para que sigan con nosotros. Y recuerden que estamos en Facebook, completamente en vivo, para que ahí nos manden sus preguntas, comentarios, sugerencias. Aquí las leemos en vivo en este momento y trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. Así que, si nos lo permiten, hacemos un corte breve y regresamos. Esto es Platicando con. Ya estamos de regreso, amigas, amigos, gracias por continuar con nosotros en esta edición de Platicando con. Recordar que estamos completamente en vivo a través de la señal de TV4 Guanajuato y por supuesto también recuerden que estamos en multiplataforma, en Facebook, en Platicando con, así nos encuentran. Denle like a nuestra página y ahí podremos estar en constante comunicación. Si están conectados con el teléfono, también ahí pueden ver completamente en vivo el programa en este momento y a lo mejor dejarnos mensajes. A lo mejor en la tele no podemos recibir un mensaje, pero sí en la plataforma, sí en Facebook. Así que también ahí, por favor, síganos y déjenos sus comentarios del tema de hoy, los cuentacuentos. Vienen dos bloques muy importantes en la parte de cuentacuentos. Conocer qué beneficios obtenemos al escuchar un cuento, pero muy importante, saber por qué la figura del cuentacuentos ha ido perdiendo fuerza, ha ido desapareciendo, y cómo es que los cuentacuentos de hoy tienen que adaptar su oferta a los medios digitales y a las nuevas formas, que así lo llamo yo, nuevas formas de consumir contenidos de los públicos. Antes no había de otra, era o televisión, en vivo, o radio. Pero hoy tenemos una gran cantidad de alternativas para disfrutar contenidos, muchas plataformas, todas casi para dispositivos móviles, ya muy poca televisión, no hablemos de radio, ya casi nadie escucha radio, hay podcast, en fin, hay muchísimas formas, pero ya platicaremos de ello. Pero bueno, regresando, recordar que estamos aquí muy bien acompañados por Rosy Romero, quien es actriz profesional y cuentacuentos profesional. Gracias, Rosy. Para quien nos va sintonizando apenas. Y Harry García también tiene su compañía de títeres, de teatro. Ahí está, no, presúmelo a la cámara, Harry, por favor, el nombre. A ver, si vemos ahí. Ahí está el nombre de la empresa. Muy bien. Como Muy Superman, bien, hay ¿verdad? que presumirlo, hombre. Muy bien, mi estimado Harry. Bueno, a ver, entonces, vamos a la parte 2. ¿Por qué escuchar cuentacuentos, Rosy? Supongamos que yo soy un padre de familia y como el común denominador, no leemos, ¿no? No hay lectura en casa y casi no la practicamos. O la practicamos muy poco. Y mucho menos pensar en contarle un cuento al niño, ¿no? Ya eso de que mamá no puedo dormir, te cuento un cuento, ya casi no existe. Es, agarra tu celular, ve videos y duerme, ¿no? Hasta que te dé sueño, sí. ¿Por qué escuchar un cuento? Creo que el poder escuchar un cuento, el poder escuchar historias, siempre nos abre posibilidades. Y eso es algo que incluso desde la creatividad, ¿no? La resolución de conflictos. Como de pronto pasa algo y en la perspectiva es solo tengo punto A, ¿no? Pero con nuestra creatividad, con los cuentos, con las historias, se abren múltiples ventanas, muchísimas. Regalarle un cuento al niño es regalarle posibilidades, es regalarle libertad. Y lo mismo pasa con el adulto, ¿no? O sea, los adultos seguimos conservando este niño interior y es importante cómo lo alimentamos. En la rutina diaria, en el trabajo, en el estar como luego tan en lo cotidiano que resulta ser cansado. Creo que es necesario nutrir todas las habilidades que tenemos como personas y una de ellas y una capacidad maravillosa es la libertad. Entonces, así como damos un alimento físico cuando tenemos hambre y comemos comida, también hay cómo alimentamos nuestra libertad, cómo alimentamos nuestra imaginación,
¿cómo hacemos que no se atrofie la creatividad? Que la creatividad no es como solamente o voy a crear o voy a jugar o voy a escuchar un cuento, ¿no? Sino al niño le regalamos puedo crear posibilidades, puedo resolver conflictos. Claro. Si me sucede algo, puedo imaginar posibilidades, puedo tomar las cosas de una forma más tranquila, puedo divertirme, puedo encontrar alivio, si a lo mejor estoy triste, puedo tener empatía con alguien que también está triste, ¿no? Control emocional, claro, independencia, sí, creatividad, exacto. muchas cosas. Sí. Rosy, tiene muchos beneficios escuchar Claro. un cuento, muchos beneficios para la persona. Digo, leer los tiene, pero escuchar un cuento los potencializa todavía más. Sí, Harry. sí. Sí, así es. Por ejemplo, ayer tengo también un taller de niños narradores. Ah, son competencia. Muy bien. Bueno, ya está en otra Hacemos ciudad. equipo, buen equipo, somos perfecto, una red, perfecto. red creadora. Equipo. Sí, ya está en otra ciudad. Entonces. Sí. Y ayer tengo un niño, el más grande tiene 10 años, que acaba de morir su papá. Hace 7, 8 meses el papá estuvo muy enfermo y él lo cuidó, él lo dializaba, es muy, muy duro. A mí cuando su mamá me contó me dio escalofríos. Y entonces ayer llego a la clase y una de las mamás de 2 niñitas que están conmigo llega y me dice, oiga, le encargo a mis hijas porque la semana pasada, el 16 de septiembre, murió su abuelito. Entonces nosotros tuvimos clase el 16 de septiembre y ellas llegan de la clase a su casa y acaba de morir su abuelito. Entonces dice, le encargo a mis hijas a ver qué les puede hacer porque están trabadas, o sea, no pueden sacar el sentimiento. Y yo dije, oh, ¿y yo por qué? Casualmente ayer había preparado... terapeuta. Exactamente. Casualmente ayer había preparado el libro del monstruo de colores. Es un libro que ayuda a que los niños detecten lo que están sintiendo y lo pongan en su lugar, ¿verdad? Por medio de los colores. Sí, dije, hay un Dios, ¿verdad? Les hice la actividad, les leí el libro, les puse un videíto del libro porque nos apoyamos con un videíto. Los niños tomaron una hoja, después de escuchar el cuento y todo, hicieron sus frasquitos de colores, hicieron la actividad y salieron con otra cara. ¿Sí? El niño lloró un poco, pero sacó todo lo que traía atorado. ¿Sí? Y salieron con otra cara. No quiero decir que yo soy grande, ya lo logré. No, pero les di otra perspectiva. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es importante escuchar un cuentacuentos? Porque nos da otra perspectiva de vida. Totalmente. ¿Sí? Nos hace viajar, ¿sí? Nos hace conocer otro mundo. ¿Sí? Conocí a un director de una escuela, ya falleció, el de la telesecundaria 7, y él decía, es importante que los niños lean, que lean lo que sea, pero que lean. ¿Por qué? Porque cuando leen, conocen otro mundo. Y entonces saben que su mundo no es nada más la casa y la fábrica, Se les abre otro mundo. Sí. Entonces es importante que lean para que conozcan que hay más allá. ¿Sí? Desgraciadamente la gente no lee. Entonces intervienen los cuentacuentos, intervienen los titiriteros, intervienen los actores, los músicos, el arte en general. Sí. Para abrirles ese mundo. Ahorita que decías esto, Harry, que me parece muy interesante, digo, uno de mis primeros contactos con teatro y con este arte magnífico en León fue con el maestro Polo Ibarra, en paz descanse, tiene poco que falleció. Y él decía esto, es que el teatro, los cuentos, las artes, es la mejor terapia. Es la mejor terapia, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Sí. Es la mejor terapia. Y si lo desarrollas, no tienes que ir a un psicólogo, no tienes que ir a ningún lado. El escuchar un cuento, el contar un cuento, el participar en una obra de teatro. De hecho, hay escuelas que lo entienden muy bien y hay escuelas que han adaptado la clase de teatro como obligatoria para que los niños despierten sus habilidades, pierdan el temor, pierdan la pena, aprendan a expresarse, que es básico, es importantísimo. Entonces,
Recordando al maestro Polibarra, pues sí, él nos decía, "No, esto es la mejor terapia, Sí, así sin es. duda alguna, ¿no? Que es parte de los beneficios de escuchar un cuento, ¿no? Digo, además de saber los beneficios, ¿cómo se fortalece la imaginación? Porque digo, hemos hablado mucho de que, ya nos lo decías, un buen cuento te lleva de viaje, te lleva de paseo, te lleva a un mundo maravillosos, fantásticos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a niños decir, es que el centro de la Tierra, y cómo será? O el Triángulo de las Bermudas, que mi hijo ahora lo trae bien clavado, el hecho del Triángulo de las Bermudas, que no conoce, ¿no? Ajá. Pero en algún lado escuchó el Triángulo de las Bermudas y trae Y lo trae. viajar al Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo fortalece la imaginación un cuento? Bueno, creo que en esto que mencionaba hace un momento con las posibilidades para jugar, las posibilidades para crear, así como ejercitamos haciendo deporte, ¿no? Que voy a correr todos los días para ejercitar los músculos, la imaginación también se tiene que ejercitar. Creo que, y pasa en nuestra época actual, ¿no? Que a veces les enseñamos a los niños cómo volver a jugar. Hemos olvidado jugar, hemos olvidado el arte de contar historias, o sea, hemos olvidado el que podemos crear. Entonces, creo que a partir de los cuentos es una herramienta maravillosa para volver a aprender a imaginar, incluso de adultos, ¿no? De pronto es, ¿qué mundo imaginas? ¿Qué sueños imaginas? ¿Qué posibilidades de vida imaginas? ¿Dónde te imaginas de aquí a tantos años? Y de pronto es como, no me imagino más que dos opciones, o no me imagino más que una opción. O de pronto, y les preguntas a los niños, ¿no? Como, te cuento esta historia, ¿cuántos finales crees que hay? Pues solo el que dice ahí, cuando puede haber muchos. Cuando nuestra vida incluso podemos tener distintas posibilidades. Creo que la imaginación se va ejercitando así. Sí, sin duda. Y la lectura es una herramienta fantástica. El contar cuentos es una herramienta fantástica. Maravillosa. Para poder ejercitar nuestra imaginación. Sí. Ir encontrando estas posibilidades y volver a aprender a jugar. Sin duda, Rosy. Y en esta etapa, en esta parte de entender cómo despierta la imaginación, tenemos que entender que los públicos han ido cambiando y han ido migrando la manera en la cual pues imaginan y consumen este tipo de contenido, ¿no? Que es el tema de nuestro siguiente del siguiente bloque. Y aquí hay que comentarlo, y es importantísimo, porque hoy las nuevas generaciones prefieren la interacción en otro tipo de plataformas, en otro tipo de dispositivos, ¿no? Que nos llevan a, como decíamos, consumir de manera diferente. Y eso obliga a adaptarnos a estas nuevas tendencias y nuevas ofertas de consumo. Vamos a ver la siguiente canción. Estimulan la imaginación y la creatividad. Ayudan a empatizar con el mundo, pues en ello aparecen conflictos y cómo deben actuar, haciéndoles ver lo que está bien y lo que está mal. Les ayuda a combatir sus miedos. Favorecen la memoria. Con esta cápsula, a mí me encantaría ponerles en la mesa, Rosy y Harry. Yo me resisto a creer que el cuentacuentos está desapareciendo. Me resisto a creer, ¿no? Aunque sí hay que reconocer que poco a poco ha ido bajando su demanda, ¿no? Es un hecho. Pero algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer quienes estamos en esta industria y quienes nos interesa revivirlo y quienes nos interesa impulsar la actividad del cuentacuentos para que esto siga vivo, no muera jamás. ¿Por qué ha pasado, Rosy, de tu perspectiva, qué se ha dejado de hacer para que el cuentacuentos siga teniendo ese lugar importante en la vida de las familias? Creo que anteriormente había la tradición, desde la tradición, y era como más habitual la escucha. Creo que con el tiempo y el cambio en la estructura social, en las actividades, en la cotidianidad,
De pronto es tanto la prisa y el ruido que nos hemos olvidado de escuchar. Que nos olvidamos de procesar información y de pronto queremos ya tener la información resuelta, sintetizada, la vida resuelta incluso. ¿Sí? Y nos olvidamos de los procesos. Y la creatividad es un proceso. Yo recuerdo que en mi infancia yo saltaba charcos y jugábamos los niños de la calle y había toda esa posibilidad para hacer miles de cosas, y luego nos sentábamos en ruedita y contábamos historias de terror y nos sentamos en ruedita y era, ¿qué juego vamos a inventar? Porque había escucha. Y creo que ahora con la pandemia, con todos los medios digitales, se ha perdido la escucha, se ha perdido ese contacto con el otro de pronto hay ruido y hay prisa y hay todo, pero nos sentamos en ruedita, ¿no? Y llega otra vez como la comunidad y la protección, que es una realidad. De pronto vivimos en sociedades tan violentas, tan peligrosa, que ya salir a la calle me pone en riesgo, estar con el otro me pone en riesgo, ya no puedo confiar en el otro, y si no puedo confiar en el otro, ¿cómo escucho al otro, no? Claro. Entonces creo que la sociedad ha ido cambiando hacia allá, y entonces el cuentacuentos que cuenta historias desde la empatía, desde la confianza, desde el estar, pues nos enfrentamos a un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí. Nos enfrentamos a un mundo en el que la escucha es difícil, Sí. que tenemos que ir buscando nuevas estrategias. Nuevas audiencias. Claro, Nuevas audiencias. O estas audiencias, ¿cómo poder llegar ahí? Claro, es importante esto, Rosy. ¿Tú consideras que como padres de familia, como empresarios, como gobierno, habría que sumar esfuerzos para apoyar, a lo mejor no económicamente, o sí económicamente, pero también hay otros recursos necesarios, ¿no? Difusión, recursos económicos, mayor talento, preparación, capacitación? Habría que también ponerlo en la mesa, Rosy. Claro. Creo que es trabajar una red en conjunto. Sí. Hubo algunas convocatorias muy buenas que nos apoyaron bastante a los artistas en Guanajuato. El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato lanzó Escena para Llevar, distintas convocatorias precisamente en un formato híbrido para esta nueva normalidad, para la virtualidad, ¿no? De pronto creo que para todos los artistas fue como, el teatro está cerrado, ahora ¿cómo voy a hacer teatro? Ahora ¿dónde voy a contar historias? Ahora ¿dónde, si ya no está el público, está en la pantalla? Pero a la vez el dar este salto, adaptarnos, creo que también generó posibilidades maravillosas de una obra en vivo que se puede ver en todo el mundo, ¿no? Que de pronto conectarse en una sala Zoom donde niños de un lugar pueden estar hablando con niños de otro lugar, que esas son posibilidades muy lindas, y que hay contenidos artísticos que se han generado en la plataforma del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, sí, de León, que hay que buscarlos. Creo que también es difícil, ¿no? Porque de pronto, si el niño no se va a meter al Facebook a poner Instituto Estatal. Que es la chamba de como padres también, claro, saber y informarnos, sí, en dónde está, claro, guiarlos, llevarlos aquí, ¿no? Harry, ¿qué tendríamos que hacer? Ya hablamos de la parte de que se ha dejado de hacer. ¿Qué tendríamos que hacer, Harry, desde tu perspectiva, para rescatar esta maravillosa actividad? Ok, pues como dice Rosy, pues la pandemia nos vino a mover todo, ¿verdad? Pues hay que mudarnos, y nos mudamos a plataformas. Las convocatorias nos abrieron otro mundo, o sea, yo nunca traigo un celular de 10 pesos, entonces nunca me hubiera imaginado que tenía que grabar un video, que tenía que hablar ante una cámara. Es muy difícil, es horrible contar un cuento o contar una historia delante de una cámara donde no sabes
cómo va a reaccionar el niño, si te está viendo, ¿sí? Entonces, sí, nuestros cuentos o nuestras ofertas culturales, digámoslo así, están basadas en la reacción del público. Sabemos de dónde partimos y a dónde llegamos, pero todo está basado en la reacción del público. Y ahora mudarnos a las nuevas tecnologías, no sabes cómo está reaccionando el público. Sí, claro. Le estás hablando a una comedia. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Adaptarnos. Sí, claro. adaptarnos como cuentacuentos, como titiriteros, pues adaptarnos a las nuevas normalidades, A las nuevas tecnologías. a las nuevas tecnologías, mejorar. He visto compañeros tiriteros que se adaptaron así y tienen una oferta digital buenísima, ¿sí? Y los ves y es maravilloso. He visto compañeros que les ha costado mucho adaptarse, pero ahí van, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Como cuentacuentos eso, adaptarnos, ver de qué manera llamar al público. Es más difícil porque no sabes su reacción, pero hay que Y eso lograrlo. implica adaptarnos, informarnos qué plataformas hay, qué Exacto. tecnología podemos usar, cómo Ajá. usarlas, si nos cuesta, si no nos cuesta. Hay plataformas gratuitas, hay plataformas de paga. En fin, saber y crear una estrategia que nos lleve justamente, como decía Rosy, a buscar nuevas audiencias o las que teníamos, recapturarlas, ¿no? Recapturarlas. Y con este tema a mí me encantaría ir a la siguiente cápsula que habla justamente del tema, la implementación de medios digitales y cómo los medios digitales han jugado un papel fundamental en esta transformación del cuentacuentos. Ahora, por ejemplo, llegó muy de moda y se ha puesto súper de moda el libro, el ebook, el libro digital. Y ya hay plataformas que lo comercializan, el libro digital, ¿no? Sí. Y que es una realidad el libro digital. Hay dispositivos especiales para leer ebooks, ¿no? Hay una compañía muy grande que tiene un dispositivo especial. Y ya empieza otra oferta de dispositivos. Por ello es importante. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hoy en día, las nuevas generaciones prefieren otro tipo de interacción, resultado interferido por exceso de elementos audiovisuales, desde teléfonos celulares, laptops, tabletas, computadoras, videojuegos y el Internet. Esto ha propiciado un distanciamiento en la relación humana de una persona con otra. Hay que recuperar esa comunicación. Me quedo con esa última frase, hay que recuperar esa comunicación. Y se puede, porque ya hay contenidos muy interesantes en medios digitales que ponen la muestra de que se puede llegar ahí. Obviamente, pues hay que tener una oferta muy clara, hay que, como decíamos, unir fuerzas, Sí. empresarios que estén dispuestos a invertir en esta parte cultural, y verlo también si es necesario como algo lucrativo, se puede, porque también decíamos y platicaba yo con gente de UNESCO y del CERLAL, el cuentacuentos y los libros deben ser lucrativos porque de algo tenemos que vivir. De algo hay que vivir, hay que cobrar por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hay que unir fuerzas. Y en ese sentido, y rápidamente, chicos, porque nos queda muy poco tiempo y no me quiero despedir sin que nos digan en dónde los podemos ver y demás, como una reflexión breve, Rosy y Harry, ¿cuáles son los retos que actualmente enfrentan los cuentacuentos profesionales en la parte digital? Pues creo es esto que ha mencionado también Harry, el adaptarnos. ¿Sí? El adaptarnos y encontrar este reto, más que reto, como una oportunidad para poder llegar a muchas personas, como una oportunidad para producir contenidos que, por ejemplo, cuando eran vivos, y es la magia del teatro, ¿no? Que es efímero y se queda ahí. Pero cuando ahora puedes grabar un contenido digital, ahí está. Vivirlo, claro. Se puede repetir, lo pueden ver muchas personas, lo pueden ver Compartir muchas en tus veces. redes sociales, impulsar lo que la gente te apoye, te comparta. Claro, Esta es entonces creo que es eso, adaptarnos y verlo como una oportunidad padrísimo. que nos pueda acercar mucho más y llegar a más público. Rosy, ¿dónde te vemos? En Facebook estoy como Teatro Andante, mi compañía, como Niñas y Niños Titiriteros para un Mundo de Paz, y Rosy Elena Romero. Rosy Elena Romero, Sí. ahí te seguiremos. Sí, Rosy. por favor, Y estaremos gracias. pendientes de lo que haces, dónde estás para Sí. verte, seguirte. Y ojalá que haya más apoyo en la parte digital. Sí. Nos encantaría verte más ahí. Sí, claro Gracias, que sí. Rosy. Gracias, gracias. Harry, ¿cuáles son los retos
como una reflexión breve Una reflexión para que breve. nos platiques dónde te vemos. Yo considero que también, aparte de lo que dice Rosy, uno de los retos principales que nos enfrentamos es que está satanizada la palabra cultura o arte. ¿Sí? Sí. Lectura. Entonces, los niños escuchan lectura, ¡ay, qué aburrido! Catalogada Cultura, como ¡ah! aburrido, etiquetada. Sí, entonces, que los padres se den cuenta que la cultura va a ser una mejor persona de sus hijos. ¿Sí? El arte va a ser una mejor persona de sus hijos. Sí. ¿Sí? Yo estuve presentando en el museo, un espectáculo en el museo, invitaba a mis amigos y decían, hay un museo en la ciudad, oye, caramba, tiene años ahí, Claro. y está junto al Estadio León. Ah, el Estadio León sí lo ubico. Exacto. A un ladito está el museo. Ok. ¿Por qué? Porque la cultura es Claro. aburrido. Claro. Entonces, un poco el reto es para también los padres de familia que dejen de llamar aburrida la lectura, la cultura, el arte. Me quedo con eso, querido Harry. Dejar de ver la cultura como algo aburrido y atrevernos a disfrutar, y a volver a disfrutar y revivir. ¿Dónde te vemos, Harry? ¿Dónde me ven? En Facebook estoy, déjame, Presúmelo otra vez, ahí está. como Tigres Farfalla, Farfalla. con doble L. Ajá. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes, menos Twitter, ese es muy feo. Perfecto. Y en Facebook estoy como Rogelio Harry García. Perfecto. Y pues ahorita estoy dando un taller de niños narradores en Fundación León. Perfecto. Pues muy bien. A ambos, muchísimas gracias, de verdad, por Al habernos contrario, acompañado. muchas gracias. Yo quisiera platicar más, pero hay muy poco tiempo en televisión. Y pues así llegamos al final de este espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y de verdad, a partir de hoy, tomen un libro, cuéntenle cuentos a sus hijos. Y si pueden, vayan a ver a un buen cuentacuentos. Hay muchos espacios donde lo pueden hacer y lo pueden disfrutar. Los esperamos en la siguiente edición de Platicando con, y por supuesto sigan en la señal de TV4. Yo soy Samuel Martínez con usted, gracias, pásenla bien, muy buenas noches y hasta la próxima.